constructivo es una forma de los cuatro abdominales quirúrgicos que hay. Ustedes en el Código Internacional de Enfermedades van a encontrar un número, un código sobre solo abdomen agudo, no abdomen agudo quirúrgico. Y lo pueden encontrar en el resto de ese libro de diagnósticos que es en el que nos basamos nosotros para hacer nuestra estadística y toda nuestra data hospitalaria. Es eso. Entonces, el abdomen agudo quirúrgico obstructivo es uno de los cuatro abdominales agudos que hay, que en el entender de la clase de hoy, asumo ya lo habrán visto anteriormente. El abdomen agudo es una entidad cuyo conocimiento es netamente teórico, pues todas y cada una de sus causas van a ser estudiadas en un rubro específico, ¿no? Entonces comenzaremos con la siguiente. ¿Cuál es la definición biológica? Pues el abdomen agudo, por definición, es la detención del tránsito intestinal total y persistente, ¿no? Se denomina también ilio mecánico o ilio oclusivo para diferenciarlo de otro que no es mecánico, sino funcional. ¿Cuál es el origen? El origen, como ustedes ven allí, es una noxa que obstaculiza el tránsito intestinal, ya sea desde la luz del tubo digestivo o que comprime al mismo por fuera. Puede suceder esto en cualquiera de los segmentos del tubo digestivo, ¿no? Desde el estómago hasta el recto. Bien, siguiente por favor. ¿Qué hay de la epidemiología? Conversaba con algunos de mi grupo y me decían que la primera causa del abdomen agudo quirúrgico eran las heridas y adherencias. Eso es cierto, pero en los países desarrollados. ¿Quiénes están en este rubro? Pues los Estados Unidos, la Europa del oeste, ¿no? Algunos países asiáticos, algunos países orientales. ¿Quién sigue en la etiología del abdomen obstructivo? Pues las hernias. En países desarrollados las hernias son la segunda causa. La tercera causa en países desarrollados es la enfermedad de Crohn, una enfermedad que es poco común en el Perú o en los países de Sudamérica. Sin embargo, en Estados Unidos o en Japón o en Europa su causa es mayor. Incluso en Medio Oriente es mayor. Otra causa de abdomen agudo quirúrgico obstructivo es el cáncer y los pólipos. Cada una de estas entidades podrá ser estudiada en los respectivos temas de los que vamos a desarrollar en este ciclo, pues cada uno de ellos va a ser visto en un término aparte. Siguiente, por favor. Aquí tienen lo que pasa en los países en desarrollo como el Perú o países de Sudamérica. La primera causa del abdomen agudo obstructivo son las hernias de la pared abdominal en un porcentaje aproximado del 30 al 40%. Luego de ello vienen las heridas y adherencias en un 30%. Luego viene la tuberculosis aproximadamente el 10%, el cáncer, el vólvulo, la enfermedad de Crohn e incluso los parásitos. Regresa, por favor. Hablemos de abajo hacia arriba. Parásitos. ¿Cuáles parásitos son capaces de provocar oclusión intestinal y por qué? Uno de sus compañeros dice el Ascaris. Es cierto, el Ascaris es un helminto grande, muy frecuente en la selva peruana y cuya, digamos, infestación grande puede provocar ovillos de parásitos que se alojan en la luz del intestino y puede provocar obstrucción intestinal. Es el más conocido y el más, digamos, el más frecuente. Hay muchos otros parásitos, pero que no tienen la longitud del Ascaris. El Ascaris es más grande y un ovillo de Ascaris puede ser digamos, un cuerpo extraño, no, un ser extraño, más o menos con un ovillo de unos 10 centímetros.
entorno sí. Los seres humanos podremos estar llegando a Marte y mandando sondas fuera del sistema solar, pero aún no conocemos las causas de la enfermedad de Crohn. Se le conoce como una enfermedad inflamatoria intestinal. También vamos a tener una clase específica de esto. El vólvulo o torsión del intestino, el grueso, específicamente del sigmoides, es una razón importante de abdomen agudo quirúrgico oclusivo. El cáncer, puede haber cáncer en todas las partes del cuerpo humano, pero un tumor localizado en el intestino delgado, en el intestino grueso o en el recto puede ser causante de crisis. Las vidas de adherencias, que son sino uniones anormales entre órganos del abdomen, que pueden ser con la pared entre ellos o entre órganos del tubo digestivo y otros, como el útero, vejiga, etc., que acodan las asas intestinales y provocan oclusión. ¿Y por qué vidas de adherencias? Las vidas de adherencias son fenómenos secuelar o secundario a una intervención quirúrgica previa. Es muy raro encontrar una vida o una adherencia en alguien que no se ha operado, muy raro, pero es frecuente en quienes se han operado y vean que son una causa como del 30% de oclusión intestinal. La siguiente, por favor. ¿Cómo es que se clasifica esta entidad? Pues tiene muchas formas de clasificarse, pero una importante es la de según su altura. Según la altura de la oclusión, el abdomen agudo puede ser catalogado como oclusión intestinal alta u oclusión intestinal baja. ¿Cuál es el punto de referencia? La válvula de el ángulo de Treis. Treis no es válvula, el ángulo de Treis. Es el referente anatómico, que consiste o se localiza en la unión de la cuarta porción del duodeno con la del intestino delgado, en este caso el duodeno. Y la oclusión intestinal baja parte de allí, del ángulo de Treis, al resto del tubo digestivo. Es decir, todo el delgado, incluyendo el intestino grueso. Según la severidad del cuadro, la oclusión intestinal puede catalogarse como simple o como complicada. La oclusión intestinal simple es aquella en donde el intestino no se ha gangrenado, no se ha impactado y consecuentemente no se ha perforado. En cambio, la oclusión intestinal complicada es aquella en donde sí, el intestino se vuelve isquémico, se ha infartado y se ha necrosado y se ha perforado. Cada una de estas entidades tendrá su sintomatología. Si es alta, tendrá una sintomatología; si es baja, tendrá otra; si es simple, tendrá una igual; y si es complicada, tendrá otra igual. Y según el mecanismo causal de la oclusión intestinal, se puede ver a una causa extrínseca y a una intrínseca. En este modo de clasificación es, creo, el más sencillo de entender la mecánica y la fisiopatología. Es decir, si nosotros a un órgano tubular del abdomen lo comprimimos por fuera, pues ocluimos su tránsito. Y si por dentro lo taponeamos con algo, pues también se ocluye su tránsito, ¿no? Entonces, cuando la oclusión intestinal es extrínseca, se produce por un, digamos, voy a cerrar la puerta, por un fenómeno externo al órgano. Y si es intrínseca, se produce por un fenómeno interno del órgano. ¿Cómo es la fisiopatología y quiénes causan tal o cual evento? Pues aquí tienen ejemplos de compresiones extrínsecas. Ustedes entenderán que si hay una brida o una adherencia en el abdomen que provoque la presión sobre la luz del intestino, cualquiera fuera la brida o la localización de la brida,
Si fuese el intestino delgado o grueso, esto estrechará la luz y por lo tanto, por ser incapaz de provocar una oclusión intestinal. Y recuerden siempre que para que sea oclusión intestinal, obstrucción o ilio mecánico, tiene que ser total y persistente. No puede ser parcial. En ningún momento puede ser parcial. Tiene que ser total y tiene que persistir en las horas o en los días. Incluso hay, digamos, eventos en donde demora. Las hernias de la pared abdominal. Una hernia inguinal, por ejemplo, que se atasca y sale por la hernia del ser humano y no regresa al abdomen, es capaz de ocluir al intestino. ¿No? Les pondré ejemplos en las siguientes diapositivas. Los vólvulos o torsiones. ¿Quiénes se pueden torcer? ¿Qué órganos tubulares del abdomen se pueden torcer? Pues el que más lo hace es el colon sigmoides. Sin embargo, no es el único. El colon sigmoide se puede torcer, pero también se puede torcer el ciego. También se puede torcer el colon transverso. También se puede torcer el intestino delgado. Y también se puede torcer el estómago. La torsión gástrica es muy rara, pero está descrita. La torsión del delgado también es rara. Lo más frecuente y lo más común es la torsión del colon sigmoide. Divertículos del intestino delgado o grueso. Pues los divertículos son dilataciones saculares de la pared del intestino delgado o grueso, que pueden ser congénitas o adquiridas. Generalmente las del grueso son adquiridas y ellas ser el motivo de una obstrucción intestinal. Los tumores de órganos adyacentes al intestino. Ya les mencioné que tumores que crecen en la luz de los órganos tubulares pueden obstruirnos, ¿no? Pero eso sería una obstrucción extrínseca. No. Si es del interior, es intrínseco. Si es el exterior, un tumor que crece en el abdomen y comprima al tubo digestivo, es capaz de ocasionar una oclusión intestinal extrínseca. ¿Qué tumores me dirán ustedes? Pues un cáncer de ovario, ¿no? Un tumor maligno de ovario suelen ser tumores bastante grandes, 10, 15, 20 centímetros, hasta más. Son capaces de comprimir la luz del intestino delgado o del intestino grueso. Malformaciones congénitas. Pues sí, hay malformaciones congénitas que son capaces de provocar una compresión extrínseca. ¿Cuáles de ellas? Las congénitas, las bandeletas duodenales o bandeletas intestinales. ¿Qué son estas tales bandeletas? Pues son formas, digamos, formas congénitas de adherencias entre segmentos del tubo digestivo que no son frecuentes en un recién nacido normal. Tienen una frecuencia de presentación baja, pero al tiempo. Las más comunes son las bandeletas duodenales. Hernias internas. ¿Cuáles son las hernias internas? Ya veremos en el capítulo de hernias de qué se trata. Las hernias internas son protrusiones de órganos, en este caso el intestino delgado, por orificios anormales en la cavidad abdominal y se proyectan en el mismo interior de la cavidad abdominal, no hacia el exterior. Las hernias de la pared abdominal son otra cosa. Las hernias internas es algo diferente, pero es el fenómeno muy parecido. Por ejemplo, se hace una gastrectomía con la intención de resolver un tumor gástrico. Y en el afán y en la resolución del problema se realiza una apertura del mesenterio transverso para dirigir un asa a través de ese orificio hacia el estómago. A veces ese orificio puede quedar algo grande y por allí puede pasar un segmento de asa intestinal delgada
herniarse y obstruir el bien. Eso en la descripción. La siguiente, por favor. Acá tienen ejemplos de lo que les he mencionado. Tienen un ejemplo claro, del vólvulo del intestino grueso. ¿Por qué es el intestino grueso eso? ¿Cómo lo diferencia? ¿Cuál? Las tenias. Las tenias, y ustedes ven la torsión, ¿no? Entonces, como les mencioné anteriormente, el vólvulo es una causa mucho más frecuente de oclusión intestinal en países en desarrollo que en países desarrollados. Ya veremos en el corredor de la rotación las causas, la fisiopatología y el tratamiento, pero la epidemiología es esta. Acá tienen una viñeta arriba de la de vólvulo, en donde también se muestra el colon que ha salido de la pared abdominal a través de un anillo herniario acompañado de un saco y se proyecta hacia afuera del vientre como una hernia de la pared. Esta hernia puede tener varios orígenes, ser una hernia inguinal, una hernia umbilical o una eventración. El fenómeno es ese. Vean la coloración del órgano. En esta viñeta, en la viñeta debajo de vólvulo, la coloración del órgano no está enrojecida. Igualmente en la de arriba, la coloración del órgano no está enrojecida. ¿Y qué señala eso? Pues la compresión y la deprivación parcial o total de la irrigación. Y recuerden que una de las clasificaciones de la oclusión intestinal era el denominarla simple o complicada, pues cuando la isquemia es severa y es irreversible, esto es complicado. Y si la isquemia no es severa y es reversible, pues le llamaremos no complicado. Y cada una tiene una sintomatología específica. Al lado tienen una adherencia entre dos asas. Esas asas son del intestino delgado. Esa es una adherencia, pues la adherencia es una unión, digamos, no natural, más o menos la prolongada, en donde dos asas, en este caso dos asas del intestino, se juntan de manera no natural. Pero esta adherencia puede no ser solamente entre asas del intestino delgado. Puede haber asa entre asa gruesa y asa delgada, o entre el intestino delgado y la pared delgada. Todas, o casi todas, el 99.9% de ellas son secundarias a cirugías previas, cualesquiera que fueran. Sean cirugías mínimamente invasivas o sean cirugías por laparotomía. La cirugía por mínima invasión no libera de esto. Pueden ser laparotomías, cesáreas, apendicectomías o coledad o apendilab o herniolab. Acá tienen abajo una viñeta de una intussusección. Esto suele suceder en niños. En niños esto es frecuente y se trata de un telescopiamiento del intestino delgado. ¿No? No es frecuente, ¿no? En la forma de su presentación, pero es capaz de provocar una oclusión intestinal baja en niños. La siguiente. Acá tienen un ejemplo de una hernia inguinal. Esta es una hernia inguinal gigante de muchos años, porque para que llegue a este tamaño, que debe tener casi 20 centímetros, necesita mucho tiempo para ir dilatando el saco, para ir buscando una cavidad y para salir en una buena parte del contenido abdominal hacia allí. Aquí con toda seguridad hay epíplon e intestino. Si uno pone el estetoscopio en esa masa inguinal, encontrará hasta ruidos y ruedos. En el mundo, jóvenes, ya no hablemos de países desarrollados o subdesarrollados, en el mundo, la primera causa de oclusión intestinal, de abdomen quirúrgico oclusivo, son las hernias.
si en el examen viene la pregunta, ¿cuál es la primera causa de obstrucción intestinal? Sin mencionar, sea países de Estados Unidos o Perú o Chile, ¿qué dirían ustedes? ¿Cuál sería? Hernias. Y está escrito tal cual en los libros, en el libro de patología quirúrgica. Es más, en el libro de patología estructural dice lo mismo. ¿Qué libro lleva de patología estructural? No, estructural. Schwartz es patología quirúrgica. Tampoco, ¿sabes? No es patología estructural. No, perdón, patología quirúrgica. Anatomopatología. ¿Con quién lleva? Robbins, psicoterapia. Ese libro claramente detalla cuáles son las causas de este problema. La siguiente pregunta. Acá tienen otra hernia. Esta es una hernia más pequeña, ¿no? Esta hernia tiene su forma de presentarse, su clínica y sus síntomas. Y el modo de resolverlo es algo diferente a la otra. Pero como ven allí, si uno intenta reducir esa hernia, pues fácil no va a ser. Regresa al anterior. Si uno intenta reducir semejante hernia, tampoco va a ser muy sencillo. Por el tamaño y por la coloración pareciera que no está complicada. Uno podría reducirla de repente, pero acá hay un anillo enorme. Y estoy seguro que esa hernia, una vez reducida y el paciente se pone en posición de pie, nuevamente saldrá. La siguiente. Estos jóvenes es una hernia incisional. ¿Y por qué será incisional? Pues porque como ven al lado hay una cicatriz quirúrgica. Y todas las hernias incisionales o eventuaciones son aquellas que se producen a través de una cicatriz quirúrgica previa. No puede haber eventuación o hernia incisional que no tenga el antecedente quirúrgico previo. Tiene que haber. Si no, la denominaremos con otro nombre, pues los hay. Pero en este caso, con la intención de reconocimiento del tema, la ponemos para que ustedes puedan diferenciar. ¿No? Esta hernia está en el abdomen superior o inferior. ¿Qué opinan? A ver, levanten la mano los que dicen el abdomen inferior. 1, 2, 3. Muchos. Levanten la mano los que dicen el abdomen superior. 1 son. Digamos que fueron 8 los que levantaron por el inferior y 1 por el superior. ¿Y el resto? ¿Qué pasa? No saben opinar. No saben opinar. A ver, vamos a ver. ¿Alguien que levantó la mano por abdomen inferior? ¿Quiere hablar? Está sencillo de darse cuenta. Ahí se ve la cicatriz umbilical. Pero la cicatriz umbilical está casi en el medio, no está ni para el inferior ni para el superior. ¿No es cierto? Entonces, esta sí es una evaluación tanto del superior como del inferior. Pero diríamos, para ser precisos, escuchen, predominantemente del abdomen inferior. Les recuerdo que salieron de la escuela hace cuántos años? 5 años, ¿no? O 4. Entonces, esta es una hernia predominantemente del abdomen inferior, que si no reduce será irreductible, pero es perfectamente capaz de provocar una
Aquí tienen una fotografía de un vólvulo del sigmoide. Regresa a la anterior. Aquí tienen el vólvulo en una viñeta. Vuelve la imagen que tenemos. Aquí tienen el vólvulo en vivo y en directo. Entonces, este vólvulo se produjo en un paciente en nuestro hospital, lo operamos, lo resecamos, pero vean el tamaño. Ustedes ven que está lleno de gas, ¿no? Ese gas es precisamente el gas retenido que no puede ser eliminado por el recto, por el ano, y con el resto de contenido intestinal provoca su dilatación una vez dosis, ¿no? La siguiente, por favor. Fisiopatología de la obstrucción de la luz intestinal. Los tumores del intestino grueso de origen generalmente neoplásico. Los tumores benignos, por ejemplo, un adenoma velloso, un adenoma de colon o una poliposis, no son capaces de progresar, por favor. No son capaces de provocar obstrucción intestinal, pero un tumor sí. El cáncer, jóvenes, es una entidad patológica del ser humano que está aumentando enormemente en el mundo. Y nos incluye, pero está incluido en el mundo. Tenemos prácticamente una pandemia de tumores y en pacientes cada vez más jóvenes. Siempre se consideraba que un tumor de colon era de los 50, 60 años para arriba, pues ahora tenemos de 40 años, hasta menos. Entonces, los tumores que tienen asiento en el tubo digestivo son capaces de crecer dentro de la luz, crecer lo suficiente como para obstruir el mismo. En colon esto es frecuente. ¿Y por qué obstruirá en colon? Pues porque en colon izquierdo las heces son compactas y no tienen la fluidez que lo tiene el delgado. Es básicamente líquido y por lo tanto fácilmente se puede obstruir. Tumores del intestino delgado. Hay tumores del intestino delgado también, los carcinoides u otros, o los adenos ya raros, capaces de provocar también oclusiones, obturación de la luz y oclusión del intestino. Hilio biliar. ¿Qué cosa es el hilio biliar? El hilio biliar no es sino una forma de hilio mecánico obstructivo causado por un cálculo de la vesícula biliar. Y ustedes dirán, ¿y cómo un cálculo y de qué tamaño será para que pueda causar una oclusión en el intestino? ¿De qué tamaño creen ustedes debería ser un cálculo para poder causar la oclusión de la luz del intestino? Anímense a un diámetro o una longitud. A ver, voluntario. No hay voluntario. 6 centímetros. ¿Te animas o no? No. 10. A ver, ¿tú te animas? No. Sí. 10 centímetros. 10 centímetros, pues no hay tan grande. Pero como tú sí te has animado, te daré ahora la potestad de escoger a un voluntario tú. Ella o él, así. ¿No? Bien. ¿De qué tamaño ¿De tiene qué tamaño, de qué longitud debiera hacer un cálculo para ocluir la luz del intestino? 6 centímetros. Pues así es. Un cálculo de una longitud de 6 es capaz de ocluir la luz del intestino delgado, porque el intestino delgado no tiene una luz de 6 centímetros. Y ya lo van a ver. Entonces, un cálculo que por un proceso inflamatorio de vesícula crónico se adhiera a la pared del intestino, ¿no? O el intestino puede ser el duodeno o otro, o el yeyuno, por ejemplo,
que orade la pared por el proceso inflamatorio y que vierta su contenido en el tubo digestivo, este migra, ¿no?, a través del mismo, y en una área donde hay válvulas, un estrechamiento natural, porque no todo el tubo digestivo tiene el mismo diámetro, se traba y lo ocluye, ¿no? Eso es denominado guillo biliar. El guillo biliar no es tan raro. Más raros son los besoares. Los besoares son cuerpos extraños que son, se acumulan en el intestino, que son ingeridos por los pacientes, que se acumulan con el tiempo, forman verdaderos ovillos que ocluyen la luz. El más común de los besoares es el cabello. Hay problemas, digamos, psicológicos en algunas personas que tienen la compulsión, llamémoslo así, de jalonearse el pelo y de comer el pelo. Esto suele suceder en pacientes psiquiátricos, que se jalan el pelo y luego lo comen. Eso se llama tricotilomanía. Este cabello que es ingerido, no digerido, ingerido más, no digerido, no digerido, se acumula en el estómago y forma verdaderos ovillos. Y esos ovillos causan oclusión intestinal alta, generalmente alta, y lo hemos visto no hace mucho. Un ovillo de cabellos en el píloro provocaba una oclusión del estómago y de los alimentos. Cuerpos extraños. Pueden haber cuerpos extraños que son ingeridos de manera casual o de manera intencionada, que pueden transitar por el tubo digestivo y ocluirse y taponearlo en algún lugar. Suele suceder en niños que a veces ingieren monedas. La moneda pasa del esófago al estómago y del estómago pasa al delgado y de repente se ocluye en el camino, se traba en el camino y puede provocar una oclusión, ¿no? Cuerpos extraños, además de estos que son de manera no intencionada, sino casual, pueden haber personas que ingieren cuerpos extraños de manera intencionada. Algunos trabajadores de los circos que se comen un poco, que se comen un tardible o algo así, y estos terminan ocluyendo la luz intestinal. ¿Qué más ocluye? Pues los cuerpos extraños de los pacientes, de las personas que sirven de, digamos, de transportadores de drogas o de sustancias ilegales, ingieren muchas de estas gomas pequeñas y si es que no se rompen dentro de la luz intestinal, pues pueden ocluirlo. Obviamente que si se rompe, la cosa es fatal. La radioterapia. ¿Qué hace la radioterapia? La radioterapia es la intención de curar o de ser paliativo a un cáncer. Emite radiaciones ionizantes y las radiaciones ionizantes van a lesionar la pared del órgano tubular. Muy frecuente es la radioterapia por cáncer de recto, radioterapia por cáncer de próstata y radioterapia por cáncer de cuello uterino, muy frecuente. Y nosotros encontramos verdaderas estrecheces del recto producidas por la radioterapia en el afán de destruir al tumor. Estas estrecheces conllevan a oclusiones intestinales bajas. Infecciones tipo tuberculosis. La tuberculosis es una entidad de la que vamos a hablar en el correr de la rotación y vamos a explicar cómo es su mecanismo de acción, pero les diré que la micobacteria tuberculosis que se aloja en el intestino delgado es capaz de fibrosarlo, lo inflama de manera crónica y lo fibrosa, y si lo fibrosa, la luz se estrecha. Y ese estrechamiento puede llegar a ocasionar una oclusión intestinal. El Crohn, que hace lo mismo que la tuberculosis y que tiene un diagnóstico diferencial parecido, es de origen desconocido, pero el efecto es el mismo.
estrecha la luz intestinal. Así. Acá tienen una viñeta que simula un cáncer de los sigmoides. Vean la masa tumoral que tiene un crecimiento pues lento, pero puede ser capaz, y lo es, de estrechar la luz del sigmoide. La siguiente, por favor. Acá tienen una endoscopía digestiva baja, donde ven una masa tumoral que está creciendo y que casi ha logrado obstruir el 50% de la luz del tubo, ¿no? Por una fracción muy pequeña, que es la de arriba, que da todavía la vuelta, no ha obstruido el 50%. Probablemente esta masa dio sangrado, dio molestias digestivas bajas y no todavía oclusión intestinal, pero el camino es eso. La siguiente, por favor. Acá está una viñeta que detalla el lidio biliar. Vean el tamaño del hito que se aloja en el lidio distal, donde en la válvula iliocecal. Es muy común encontrar esto. Y vean la fístula formada arriba, entre la vesícula y el duodeno. Está clara la adherencia, ¿no? Un cálculo de ese tamaño y otros, que generalmente no son uno solo, sino más de ellos. Los más pequeños han pasado fácilmente la válvula, pero este grande se queda allí. Y ese es el causante de la oclusión. Bien. Clínica de esto. Acá tienen la clínica de la oclusión. ¿Qué hay como condición sine qua non? El dolor. Los pacientes que tienen una oclusión intestinal tienen dolor. El vientre se distiende y por lo tanto habrá distensión abdominal, pues el contenido intestinal no circula normalmente y no se elimina. Y consecuentemente, si esto no sucede, habrá falta de eliminación de heces y gases, y consecuentemente, si esto persiste, habrá una forma de defensa del individuo, que son las náuseas y el vómito. Estas cuatro síntomas son el parámetro principal de una oclusión intestinal. Y todas las oclusiones tendrán estos, no todas, pero la mayoría sí. Les pregunto a ustedes, ¿será lo mismo en estas cuatro entidades? En una oclusión del duodeno, en una oclusión del colon por un vólvulo de sigmoides, ¿serán exactamente iguales? ¿Quién dice sí y quién no? A ver, otra vez. Levanten la mano los que dicen sí, asumiendo que son iguales. No hay. Asumo que todos dirán no. Bueno, levanten la mano los que dicen no. 2, 4. Igual, a lo mucho 9. Entonces el resto es así. O si no saben, no. A ver, de alguien que dijo no. Alguien que no. ¿Por qué dijiste no? ¿Quién a ver uno de ustedes? Muy sencillo. La distancia de la obstrucción, si está más lejos, o bueno, si está más próximo al estómago, el resto del vómito, si está más lejos, solo la distancia del abdomen. ¿Y la distensión en el estómago será grande o pequeña? Menor. ¿Está correcto lo que has dicho? En una oclusión alta, por ejemplo, en el píloro, la distensión gástrica no llega a ser lo suficientemente grande como la de un vólvulo. En el vólvulo, regresa a la viñeta del vólvulo. Vean, esto hemos liberado del vientre, así que se imaginan el volumen del vientre.
Y efectivamente, son realmente distensiones enormes los volúmenes, como este caso. En cambio, un besoar alojado en el pilo, regresa por favor. Ahí, regresa. No, pero un besoar alojado en la primera porción del duodeno, vamos a llamarlo así, se ve la primera porción, aunque no se ve esto. ¿Creen ustedes que sería capaz de distender tanto como el otro? Evidentemente no. Regresa la viñeta de clínica. Acá. Pues como les mencioné, estas 4 entidades que son las más importantes pueden tener uno que otro matiz, pero en general es así. Pues se cumple el dolor, se cumple la falta de eliminación, se cubre náuseas y vómitos. Distensión, generalmente, en casi todos los casos, lo hay. En bridas la hay, en cáncer la hay, en vuélvulos la hay. Antecedentes de cirugía abdominal previa ya nos va dando idea que las bridas de adherencias pueden ser causadas. Antecedentes de tuberculosis pulmonar, no necesariamente abdominal, nos va dando idea de que puede ser causante. Antecedentes en el cambio de hábito defecatorio, pues sí, si hay personas que dicen, doctor, yo antes tenía un bolo fecal grande y ahora se ha reducido con una cinta, pues es posible que haya algo en el recto, correcto, vamos. En el examen clínico. En el examen clínico, un paciente obstruido con todo el cortejo sintomático anterior, pues tiene una actitud álgica, está dolorido. Tienes cambios en el estado de hidratación, suele haber tenido vómitos, náuseas y vómitos varias veces y suele tener sed y una lengua seca. Puede tener o no fiebre. ¿Quién tendrá fiebre? Pues los que se complicaron. Una hernia que haya salido, cuyo tratamiento se ha retrasado, sea porque el paciente no vive aquí, vive fuera de esta ciudad, sea porque se negó a ir al hospital, sea por alguna razón que fuera, o porque no tiene compañía, suelen ser ancianos, entonces la hernia se perfora, el paciente llega con fiebre, mucho dolor del vientre y llega complicado. Baja de peso, se puede reconocer la baja de peso en personas que tienen tumores no reconocidos y de una cierta larga evolución. No todos, pero es algo que se puede reconocer en el general. En el preferencial van a encontrar lo que les dije a la inspección, distensión. Van a encontrar dolor a la exploración del vientre, especialmente en los complicados. Uno puede encontrar reacción peritoneal. La reacción peritoneal es evidencia de inflamación del peritoneo. Ruidos irroedios del tono metálico. El tono metálico es un ruido que uno lo escucha con el estetoscopio y no se lo olvida jamás. Porque es claro como un tintineo metálico. Suele ser común en las bridas de adherencias cuando la oclusión se trata del intestino delgado. Cicatrices de cirugías previas, pues si ha sido operado vamos a encontrar las cicatrices a la inspección. Tumoraciones palpables, como les mencioné, uno palpa el vientre y de repente encuentra una masa pélvica en una mujer, una masa tumoral, ¿no? Bien delimitada, pero que está causando problemas oclusivos porque la paciente tiene el vientre distendido y vomita. No elimina heces y no elimina plasma. Hacemos un estudio complementario y encontramos una masa tumoral. Hernias de la pared, pues las hernias de la pared son fácilmente visibles, son como las que les he puesto ahí. Uno examina el vientre y encuentra la masa. ¿Cuántos días tiene eso aquí? Tengo 3 días, doctor. ¿Duele o no duele? Me duele. ¿Ha vomitado? Sí. ¿Puede eliminar esas gases? No puede. Ahí tienen el diagnóstico. El siguiente.
¿Qué hay de los exámenes auxiliares? Entonces, en el tratamiento de esta entidad, de la función intestinal, pues hacemos uso del laboratorio. El laboratorio requiere del uso de las pruebas sanguíneas y la imagenología. En las pruebas sanguíneas pediremos todo esto. Los marcadores inflamatorios, como ven, hemograma, hemoglobina, plaquetas, la valoración del medio interno con los electrolitos, la valoración de la bioquímica de sangre con la glicemia, la creatinina y la urea. Entonces entraremos a valorar eso. Valoramos los marcadores inflamatorios, valoramos el estado del medio interno y valoramos la bioquímica sanguínea. ¿Qué es la imagenología? La imagenología nos ayuda muchísimo en esta situación. ¿Y qué de imagenología? Pues la radiografía simple, la ecografía abdominal, la tomografía, hasta la colonoscopia, que es un estudio invasivo, un procedimiento invasivo a través del red o a través de la red. La siguiente, por favor. Acá tienen una radiografía simple del vientre, del pie, en donde se ven lo que se denominan los clásicos niveles hidroaéreos. Estos niveles hidroaéreos, como ustedes notan, son como en escalera, ¿no? Evidencia de una oclusión del intestino delgado. La siguiente, por favor. Acá tienen otro. En este caso, ven un nivel enorme hacia el abdomen superior, ¿no? Incluso se logran ver ciertas austras. Evidencia de una oclusión del hueso y probablemente de un vólvulo, porque son de las imágenes de niveles hidroaéreos más grotescas que se ven. La siguiente. Acá tienen igual imágenes de niveles hidroaéreos. Entonces la radiografía simple de abdomen de pie es una herramienta extremadamente útil. Siguiente. Ni hablar de esto, casi dibujado. Placa de un vólvulo de ciclosis. La siguiente. ¿Qué sería esta imagen? ¿Voluntario? No hay. Acá tienen una radiografía simple donde se ve una imagen. Esto es radiopaco o radiolúcido. Radiopaco. En el cuadrante inferior derecho, ¿no? En donde se podría inferir que hay algo que lo está ocurriendo, por lo menos una imagen radiopaca. No sabemos todavía si esto se trata de una piedra o no, pero es lo que vamos a investigar. La siguiente. Vean cómo regresan de duda. Vean que todavía aquí no hay mucho nivel hidroaéreo. Porque lo hay o no lo hay. O hay. Regresa al anterior. Al anterior. Dos más. Una más. ¿Hay eso? Pues no. Acá no hay. No vemos en la imagen, en la última mostrada, que hay algo parecido. Ahí está. Vean. No lo hay. La siguiente, por favor. Sin embargo, aquí se logra ver algo del nivel hidroaéreo. ¿Cierto? ¿Qué es eso? ¿Qué imagen es esa? Una. ¿Qué más? Acá sí se ve el nivel hidroaéreo. La siguiente, por favor. Y aquí sí se le encuentra. ¿No? Entonces, el diagnóstico básicamente está hecho. La siguiente, por favor. ¿Cómo se trata? Pues el tratamiento de esta entidad es el internamiento de emergencia, la
el manejo del medio interno con una línea venosa de dilatación, la colocación de una sonda descompresora, una nasogástrica, según el caso será un enema evacuante. ¿En quienes se inyecta enema evacuante? En quienes el abdomen, cuando se hace la palpación, no presenta reacción peritoneal. Si presentara reacción peritoneal, el enema está contraindicado. No. Quede bien claro esto, no quiero que estén poniendo enemas con abdomen peritoneal. Una vez que se interna, pues se solicitan los análisis para lo que les mencioné anteriormente, la bioquímica sanguínea, los marcadores inflamatorios y el medio interno. Y luego, con el diagnóstico confirmado, los prequirúrgicos. Se solicita el riesgo cardíaco según se encuentre, o si está complicado, una persona que tiene 80, 90, 70 años y tiene ya un medio interno descompensado o una sepsis o un shock séptico, pues tendremos que pasar. Tenemos que manejarlo postoperatoriamente en la unidad como un cirujano. Y con la intención de realizar el acto quirúrgico, pediremos el consentimiento informado. Siguiente. La solicitud ya viene de parte de los cirujanos generales, no de ustedes. La antibiótico profilaxis en el caso de que queramos resolver algo que no está complicado. Pero si en el caso de que queramos resolver algo complicado, pues tendremos que dar antibiótico terapia. ¿Cierto? Si encontramos un abdomen peritoneal, ya no hay antibiótico profilaxis. Hay antibiótico terapia. ¿De acuerdo? Y esta tiene que estar dirigido con antibióticos con espectro de gram negativo, gram positivo, gram negativo y anaeróbico. O gram negativo y anaeróbico. ¿Alguien tiene idea de cuántas bacterias hay en un centímetro cúbico de contenido de yeyuno? Esa es una pregunta que les hice a mis alumnos del grupo. Ahí está un manejo, vamos. O sea, yo sé que en un centímetro cúbico del mar hay 1000. Entonces, en el abdomen hay unos 100. Escuchen. Unos 100 millones. 100 millones. Eso equivale a 1 por 10 a la 8. Pues no estás lejos. Es por allí. Y un centímetro cúbico. A ver, ¿cómo tengo que interpretar ese? ¿Como un bullying? Escuchen ya, les recuerdo que salieron de la escuela hace varios años. Pero él tiene razón. En un centímetro cúbico de contenido ileal hay más bacterias que toda la población del Perú. Y en un centímetro cúbico de materia fecal hay más bacterias que la población del mundo. ¿Ya? Y eso es fisiología de segundo año. ¿La siguiente, por favor? ¿Qué se hace? Pues se opera y se resuelve. ¿Cómo? Con una paratomía o con la paroscopia. Se tomarán las medidas necesarias para resolver uno en cada uno. Si es ilio biliar, sacaremos el cálculo. Si es un ilio por vidas, liberaremos las vidas. Si es un tumor, desecaremos el tumor. ¿El siguiente? Hasta lo que les mencioné. La reparación quirúrgica según la oclusión, liberación de vidas, de secciones, colostomías o enterostomías, correcciones de hernias, etcétera, etcétera. La siguiente. Acá tienen, por ejemplo, una laparotomía por cáncer de colon. La siguiente. Aquí tienen una laparotomía por cálculo de la presentación. La siguiente. Acá tienen una laparotomía, una hermosa laparotomía por el ilio biliar, vean el cálculo. ¿No? La siguiente. Y vean la piedra. La
La piedra más grande que alguna vez logramos sacar en una vesícula es una de 7 centímetros, pero más grande que eso, no. Totalmente. Una sola. Era una sola, un maestro de estos. La siguiente. Acá tienen la laparoscopía. Siguiente. Y acá tienen una adherencia. ¿Vale? Y la laparoscopía es capaz de liberar. La siguiente. ¿Alguna pregunta? ¿Prende la luz? Prende la luz, por favor. Existía la luz. Vamos a ver si sí, mil. Entonces todo está claro, ¿eh? No sé que en el examen no van a decir, si no nos dijo. Pregunta. ¿Cuál es más frecuente? ¿La abrida o la adherencia? Generalmente van juntas. El más frecuente es la abrida. Perdón, la adherencia. Más frecuente, son las dos generalmente van juntas. Ahí las dos. Pero si tú me preguntas entre una y otra, yo diría que más frecuente es la adherencia. Porque la abrida es como una cuerda. Básicamente es como una cuerda, como un pasador. No pasa el dedo y voy como un pasador. En cambio la adherencia es una adhesión. Y eso hay mucho. ¿Algo más? Doctor, si tuviese una opción que llega a comparación de la visera, ¿cuál es el trastorno hidroeléctrico más común? Y el manejo de eso es después de los tratamientos de NUCI o en otra área. Pregunta muy interesante. Él menciona que si ya la oclusión intestinal se ha complicado y se ha perforado, es decir, el contenido intestinal se ha vertido en el vientre y hay una peritonitis, entenderán ustedes que el trastorno inflamatorio sistémico es grande, que el shock está presente o está próximo a llegar, y que la falla multiorgánica está presente o está próxima a llegar. ¿Y qué sucederá en los más vulnerables próxima a llegar? Por ejemplo, los ancianos. La resolución que hay en el medio interno, generalmente hay hipocalemia, generalmente hay hiponatremia, generalmente hay una lactacidemia, el lactato está alto. Y cuando son con falla orgánica, plaquetopenia también. Si un órgano que primero que se afecta es el riñón está alterado, pues habrá depuración de compuestos nitrogenados pobres, es decir, urea y creatinina alta. ¿No? Si lo que está lesionándose es el hígado también, porque ya si encontramos falla de dos órganos y es falla orgánica, encontraremos elevación de la bilirrubina y lo más importante, elevación del INR. El INR normalmente es de 1.5, pero si el hígado se está afectando, comienza a subir a 1.6, a 2 o más. Y él menciona después del tratamiento quirúrgico, exactamente, estos pacientes después de la operación salen con hipotensión y con insuficiencia respiratoria. No son capaces de respirar por sí mismos y de sostener sus funciones vitales. ¿Cuál es? La presión arterial. Y con presiones arteriales medias por debajo de 65 ya necesitamos manejo con inotrópicos en UCI. ¿No? Entonces, no sé si habrá respondido tu pregunta, pero el medio interno en una oclusión intestinal complicada, pues altera como tenencia negra. La lista, por favor. Lista, lista.